La economía consta de transacciones simples que se repiten una y otra vez innumerables veces. Estas transacciones son movidas por los humanos y sus necesidades. La economía es la suma de transacciones que la componen y cada transacción es cuando compramos algo a un vendedor, ya sea un servicio o mercancía. Ahora hablaremos un poco de cómo funciona la economía basándonos en los 10 principios de la economía escrito por Gregory Mankiw. Principio 1. Las personas enfrentan disyuntivas. Las personas deben sacrificar algo que les gusta por algo que quieren, por lo cual tomar una decisión a la final es elegir entre dos objetivos. Por ejemplo, una persona podría decidir entre usar su tiempo libre para estudiar o para disfrutar de sus amigos. Principio número 2. El costo de una cosa es aquello a lo que se renuncia para obtenerla. El costo de una elección es el valor de la mejor alternativa a la que se renuncia. Cada vez que tomamos una decisión, nos enfrentamos al precio de esa elección. Por ejemplo, alguien que tomó la decisión de estudiar en la universidad sabe que los beneficios serán el enriquecimiento intelectual y mejores oportunidades laborales a futuro. Pero, ¿y el costo? Tal vez el costo sea gastar dinero en libros y transporte, pero sobre todo está dedicando tiempo que antes tal vez usaba en cosas que le producían bienestar emocional o económico. Principio número 3. Las personas racionales piensan en términos marginales. El principio destaca que los economistas asumen que las personas son racionales en sus decisiones económicas. En otras palabras, las personas intentan de manera deliberada y sistemática alcanzar sus objetivos con base en las oportunidades disponibles. Esto es fundamental para comprender cómo los individuos y las empresas toman decisiones en el ámbito económico. Las decisiones que tomamos en la vida generalmente involucran matices y no se reduce a elecciones binarias entre extremos. Por ejemplo, en la cena, la elección no es entre ayunar o comer en exceso, sino más bien si debemos consumir más porción de un plato. Del mismo modo, cuando enfrentamos exámenes, no decidimos entre no estudiar en absoluto o estudiar todo el día, sino entre dedicar más tiempo al estudio o a otras actividades. Principio 4. Las personas responden a los incentivos. Las personas responden a un cambio en los costos y beneficios. Un ejemplo es cómo los conductores pueden ajustar sus hábitos de manejo en respuesta a cambios en los precios de la gasolina. Otro ejemplo es cuando el precio de las manzanas sube, la gente suele comprar menos manzanas y los productores contratan a más trabajadores para cultivar más. Esto se debe a que un precio más alto motiva a los compradores a comprar menos y a los productores a producir más. Principio 5. El comercio puede mejorar el bienestar de todos. Cuando las personas se especializan en lo que hacen mejor y luego intercambian sus productos, pueden beneficiarse mutuamente. Por ejemplo, si un país produce vino de alta calidad y otro produce queso excepcional, pueden comerciar y ambos disfrutar de una variedad más amplia de productos. Principio número 6. Los mercados normalmente son un buen mecanismo para organizar la actividad económica. Los mercados permiten a los compradores y vendedores interactuar para intercambiar bienes y servicios. Por ejemplo, un mercado de productos agrícolas permite a los agricultores vender sus productos a los consumidores interesados. Principio 7. El gobierno puede mejorar algunas veces los resultados del mercado. En situaciones donde los mercados no asignan eficientemente los recursos, el gobierno puede intervenir para corregir esas fallas. Un ejemplo es la regulación ambiental para controlar la contaminación que las empresas podrían generar. Principio número 8. El nivel de vida de un país depende de la capacidad que tengan para producir bienes y servicios. El nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios. Este principio explica cómo varía el nivel de vida en diferentes países. Notamos grandes diferencias en los ingresos entre países. Por ejemplo, en 2008 el ingreso promedio de un estadounidense era alrededor de $47,000, mientras que en México era cerca de $10,000 y en Nigeria apenas de 1,400. Esas diferencias se reflejan en la calidad de vida en países con ingresos más altos. La gente tiene más cosas, mejor atención médica y vive más tiempo. La variación en el nivel de vida a lo largo del tiempo también es importante. En Estados Unidos el ingreso ha crecido un 2% anualmente, lo que significa que el ingreso promedio se duplica aproximadamente cada 35 años. ¿Por qué la diferencia? La respuesta es simple. Se debe principalmente a la productividad. La productividad se refiere a cuántos bienes y servicios se pueden producir por unidad de trabajo. En países donde los trabajadores son más productivos, la mayoría tiene un nivel de vida alto. Y en países donde son menos productivos, la mayoría vive en condiciones más difíciles. Además, la tasa de crecimiento del ingreso promedio de un país depende de su tasa de crecimiento de productividad. Principio 9. Cuando el gobierno imprime demasiado dinero, los precios aumentan. En 1921, un periódico en Alemania costaba 30 centavos de marco, pero en menos de 2 años, en 1922, su precio saltó a 70 millones de marco debido a una inflación descontrolada. La inflación, un incremento generalizado de los precios, también afectó a Estados Unidos en la década de 1970. Aunque no era la misma década,
que en Alemania se consideró un gran problema. En la primera década del siglo XXI la inflación fue alrededor del 2,5% anual, lo que significa que los precios se duplicarían en 30 años a ese ritmo. La inflación se relaciona con el aumento excesivo de la cantidad de dinero en circulación por parte del gobierno, lo que reduce el valor del dinero. Ejemplos como Alemania y Estados Unidos muestran cómo el control de la inflación es un objetivo importante en las políticas económicas. Principio número 10. La sociedad enfrenta a corto plazo una disyuntiva entre la inflación y desempleo. Aunque a largo plazo un aumento en la cantidad de dinero generalmente conduce a un incremento en los precios, a corto plazo la situación es más compleja. Un incremento en la cantidad de dinero estimula el gasto y la demanda de bienes y servicios, lo que a su vez estimula la producción y la contratación de trabajadores. La contratación reduce el desempleo, creando una disyuntiva entre inflación y desempleo. Las políticas económicas pueden influir en esa disyuntiva a corto plazo, mediante cambios en el gasto gubernamental, impuestos o la cantidad de dinero en circulación. Sin embargo, el uso de estas políticas para controlar la economía y evitar niveles excesivos de inflación es tema de debate. Ejemplos recientes, como la respuesta a la recesión de 2008-2009 en Estados Unidos, ilustran la complejidad de este equilibrio entre inflación y desempleo en las decisiones de política económica. Gracias por su atención.